Mm. Hola, ¿cómo están? Buenas, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Para dar comienzo a nuestra segunda sesión de la segunda unidad, bueno, la segunda semana. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, em, estuvimos viendo en la clase que les dejé grabada de lo que va a tratar esta semana, la actividad que va a tratar. No sé si tengan Gabriela, Karina, alguna duda de lo que vamos a trabajar esta semana, de las dos actividades que tienen que ver con el foro y que tienen que ver con un escrito a partir del tema de la legislación de las drogas o de la marihuana. No sé si hay alguna duda, esté todo claro. A ver, platícanme, cómo están? ¿Alguna duda, chicas? Ok, Karina, todo claro. Ujú. Eli, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, miren, eh, uno de los objetivos de esta semana es que empiecen ustedes a argumentar, que empiecen ustedes a argumentar ideas, posiciones en temas que pueden ser polémicos, como la legislación de la marihuana. De ahí que yo les sugiero que practiquen mucho lo que hemos estado viendo de la citación. em, para evitar los problemas que hemos tenido de plagio, de cortar y pegar y hacen un texto que no, aparte que no tiene sentido, no tiene hilación, pues están incurriendo en una penalidad. Es tomar información de otras personas que lo hicieron y que pues eso es erróneo, ¿sale? Está mal, que ustedes vayan construyendo sus propias ideas. Sobre esto de las citas, alguna duda? ¿Hay alguna duda? Adelante, Elizabeth. Sí, yo sí tengo una duda, asesor. Adelante. Es respecto a la cita. Por Perfecto, ejemplo, dime. sí que varios compañeros, y pues yo también lo hice, citamos frases del video. Entonces, Exacto. ve que por lo regular se le debe de poner, si es de un libro, de qué página se tomó y eso. En el Ajá. caso del... En caso del video, se pone en el minuto y segundo que se retoma. Ah, ya. Es que eso fue lo que me faltó poner Ajá. y bueno, No, no mira, solo a mí. no. Yo les comenté eso, que en la sesión del miércoles, bueno, del jueves que se la subí, Ajá. que regularmente se pone el minuto y el segundo, pero dado que es un poco complejo y ustedes están aprendiendo a citar con texto, les dije que no se preocuparan, ¿no? Que si no lo ponían no había ningún problema. Por eso no te preocupes, Elizabeth. Pero Pero sí, si se puede, si se entiende, pónganlo, ¿sale? Si no, con el autor y el año es suficiente, ¿sale? Ok, muchas gracias.
de nada, Elizabeth. ¿Alguien más? Karina, Gabriela, ¿tienen alguna duda de la cita? Bueno, miren, les quiero explicar un poco también una de lo que estamos trabajando esta semana, que tiene que ver también con las búsquedas de información, que ese es un tema muy, muy importante, eh, que de unos 5 años para acá ha tomado una relevancia fundamental en la construcción eh, del pensamiento científico, el tener acceso a información, información que te va a dar un tipo de conocimiento. Regularmente, históricamente, pues el libro ha sido nuestra fuente de información. Ujú. El libro es un documento impreso, ¿no? Esto es un documento impreso, ha sido pues nuestra fuente de información. Ahora nuestra fuente de información, pues pueden ser, pues estos periódicos, no sé si se alcance a ver aquí, digitales. Este es un periódico digital, nos alcanza, a ver muy bien aquí, o libros digitales. Por ejemplo, tampoco se alcanza a ver mucho por acá. Eh, a ver si se ve así, no, ahí se ve un poquito. Libros digitales, ¿no? Que tenemos ya al alcance y que ustedes lo vieron en la lectura 2 de la semana pasada. ¿Y a dónde se conseguían los libros? Había dos lugares en donde se podían conseguir los libros. Uno era las librerías, si querían comprar ustedes el libro físicamente y lo querían comprar, pues iban a librerías. Aquí en la Ciudad de México, pues el centro era el lugar más importante de librerías, o el sur de la ciudad. Todavía existe un déficit de librerías. Yo la librería más cerca que tengo de mi casa, pues está a 3, 4 kilómetros, cuando pues yo creo que en menos de 1 kilómetro deberíamos de tener una librería. Bueno, no, hay una a 2 kilómetros, 2 y medio. Eh, Tengo una del Fondo de Cultura Económica. Y bueno, esa era nuestra forma de acceder a la fuente de información. Eh, Cuando se inventa la computadora y empiezan los formatos digitales, la consulta pues se hacía ya en páginas web o en otros formatos, como cuando se inventa el PDF o el Word. Esos formatos pues ya eran una alternativa también de información. En este siglo, pues así ha sido el siglo de la información digital. Entonces, pues ya no solamente el libro impreso, eh, que se conseguía en bibliotecas, librerías, era la manera de tenerlo, sino pues ahora ya hubo otros recursos en donde nosotros podíamos conseguir información. Y todo eso, pues, es gracias a este término de la digitalización, ¿no? Que cambió la manera de operar datos, información, pero también cambió la percepción en su uso. Ahora todo se percibe más práctico, más fácil de hacer y más lograr. Por eso les digo que a mí no me importa si cortan y pegan, pues es que es lo más práctico, cortar y pegar, ¿no? O sea, ese es el copy-paste, es lo más práctico. ¿Cuál es el problema? Pues que no le ponen la autoría a ese fragmento de texto que ustedes copiaron y pegaron. ¿Sale?
porque bueno, el acto digital ya lo tenemos. El que estemos aquí ahorita en este momento, pues es gracias al proceso de digitalización, ¿sale? Entonces, todo esto es gracias a la digitalización. Miren estas imágenes, ¿no? Eh, Todo cambio determina el conocimiento que vamos a ir adquiriendo. ¿Se acuerdan que decía que el 93% de la información que ofrece o que se puede dar, nos puede dar conocimiento, pues ya está en entornos digitales? Por ejemplo, este se salva, este es del 7% de conocimiento que no está en entornos digitales, pero ya pues la mayoría de las cosas es así. Por eso hay una grave crisis ahorita de los periódicos impresos, de las librerías. Hoy justo fui a una librería a comprar una novela, eh, a la Gandhi de la Colonia del Valle, y bueno, no estaba vacía, pero pues sí, había poca gente. Fui temprano hasta eso, pero pues sí, libros pocos, ya no hay muchas pilas de libros, pero bueno, todavía hay gente que compra libros y esperemos que no se pierda esa tradición. Yo compro también libros digitales cuando son necesarios, cuando son más económicos o cuando no están editados, pues yo los compro, ¿no? Pero bueno, ¿para qué es todo esto? Esto un poco de historia, lo que yo les decía, ¿no? Que por siglos los medios impresos se buscaban en bibliotecas, hemerotecas. Por ejemplo, esta es la biblioteca de la UNAM, una de las más hermosas, patrimonio de la humanidad, una ciudad universitaria de los años 50, la Biblioteca México, en el centro de la ciudad, a las afueras del centro de la ciudad, Metro Valderas. Está, y bueno, aquí yo recuerdo que iba mucho en mi época de bachillerato, bueno, en la época de la prepa, a buscar libros, si no lo sabía, en donde estudié. Entonces, ahí, por ejemplo, fíjense, la biblioteca era quien me ofrecía, me prestaba un libro, ¿no? O lo podía consultar adentro, ajá, yo podía leer ahí 2 o 3 horas, estar ahí leyendo, o pedirlo prestado y entregarlo una semana después, según la cantidad de hojas que se tenían que leer, pues uno decidía si se podía hacer o no. Esta es la biblioteca de donde trabajo, de la Universidad Iberoamericana. eh, pero también la biblioteca de la Ibero pues ya tiene sus recursos digitales. Ahorita vamos a hablar de eso, de qué son los recursos digitales. Ya hay una biblioteca, se les llama también biblioteca digital, ¿no? Que con contraseñas pues entras, ¿no? O sea, porque algunas son privadas, otras son públicas. De esto vamos a ver, ¿sale? Entonces, lo interesante es que ahorita quien predomina fíjense, ahora el procedimiento es diferente. Por eso en la pregunta que les hacen de cómo hiciste tu investigación, yo les decía en la sesión pasada, pues que empezamos con un motor de búsqueda, ¿no? Un sistema de información digital, también le pueden llamar, eh, que es ese el que ustedes utilizan, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes consigue información ya no de manera impresa. No sé si lo hacen, me gustaría que me dijeran si van a la biblioteca o compran libros, o directamente todos ya lo hacen en estos motores. Hola Yolanda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Esto es muy importante porque sí nos cambió la manera de estudiar, nos cambió la manera de investigar. Todo se hizo más complejo y más abundante. Ajá, yo recuerdo que cuando estudiaba pues el bachillerato y la licenciatura, pues era todo por medio de libros o copias de capítulos de libros o por ahí alguna una revista académica, pero todo era impreso. O sea, me acuerdo que sacábamos fotocopias y a veces las fotocopiadoras eran muy malas y no, era un suplicio a veces leer fotocopias. Y lo más viable era, pues a veces, si tenía dinero tu familia, pues ir a comprar el libro. Eh, si no, pues buscarlo, que me nos los prestaran.
Realmente, pues lo más importante era la fotocopia. Ahora, con el desarrollo de la tecnología, pues tenemos motores de búsqueda, ¿no? Son medios, es un motor de búsqueda como Google, por decirlo así, que te lleva a donde está la fuente de información. Fíjense, donde está la fuente de información y te permite adquirir, ampliar y comunicar datos con el fin de resolver una necesidad de información. Por ejemplo, la tarea que tienen ustedes enfrente ahorita, en sus dos actividades, hay una necesidad de información, ¿sale? Tienen que resolver una necesidad de información, o sea, para, porque se les está pidiendo en el foro que opinen, y yo les estoy insistiendo que opinen viendo el debate del Canal 11, pero que también, por ejemplo, en su tercera postura, lo hagan buscando datos, buscando información. Si ustedes están a favor de la legislación, que busquen algún documento, un autor que les diga que están a favor o en contra, lo mismo. Entonces, ahora la docencia, fíjense bien, ahora el aprendizaje en preparatoria y en universidad se convierte en una necesidad de información. Ya los maestros presencialmente cambiamos. No sé si a sus hijos, por ejemplo, en las primarias ya les dejan, a ver, busquen en internet tal cosa, ¿no? Y ahora ustedes van y le ayudan a su hijo a buscar cosas, ¿no? Entonces, o de los temas, perdón, no cosas, sino de los temas que les deja la maestra. Pero me distraje un poco porque estaba viendo la última aportación de Eli. Y exacto, Eli, las enciclopedias, los diccionarios. Yo recuerdo, ahorita entre nostalgia, como por ejemplo iban a mi casa. Yo vivía como una especie de vecindad en la Ciudad de México, en la alcaldía de Azcapotzalco. Cómo nos tocaban vendedores de enciclopedias y de diccionarios, Salvat, me acuerdo, Larousse. Eh, Mi papá, pues bueno, fue una persona que no estudió. Él siempre me decía que se quedó con las ganas de estudiar. Y lo que hacía mi papá era comprarnos enciclopedias, comprarnos diccionarios, almanaques, anuarios. Había una enciclopedia muy bonita de la salud y todo eso, porque pues mi papá pensaba que eran herramientas que nosotros teníamos mi hermano y yo, que teníamos que tener para nuestros estudios. Y en efecto, o sea, pues en la primaria, en las secundarias, los consultábamos, o sea, eran recursos que utilizábamos, era muy fácil en esa idea. Ahora, pues ya todo eso está digitalizado, ¿no? No sé si la enciclopedia Salvat tiene ya su digitalización, Wikipedia, todo eso. Entonces, los motores de búsqueda, la tarea es esa. O sea, ellos te llevan, vamos a hacer la analogía, ¿no? Un motor de búsqueda te lleva, ¿no? Te almacena, procesa y suministra información, ¿no? Por ejemplo, Google, que es el motor de búsqueda más importante que hay ahorita en el mundo o el más usado, eh, tú le pides una información, un tema. Por ejemplo, no sé ustedes si ya hicieron esa actividad, eh, la uno, bueno, la 3 perdón, y le pusieron legislación de la droga o algo así, no sé cómo lo hayan escrito. Pues ya los llevó a lugares en donde hay información de ese tipo. Entonces, esa es una cuestión. Ahora, a diferencia de lo que yo les mencionaba, alguien prendió su micrófono. Si pueden ver quién prendió su micrófono, por favor. A diferencia de lo que yo les decía, pues yo hacía mis trabajos de preparatoria y de universidad con uno o dos libros, ¿no? O sea,
no era mucha información la que se utilizaba. Eran 2 libros máximo, dependiendo del tema. Ahora son 3, 4 libros, fuentes de información, ¿no? O sea, es mucha información que estamos pidiendo, que contrasten, que analicen, que critiquen. Entonces, eso se convierte en un elemento, pues, complicado para uno, porque ahora el reto también es la selección de información, la lectura, lo vimos en la grabación que les dejé. O sea, se convierte en una situación problemática. Tal pareciera que el trabajo que tiene más fuentes es el más importante. Entonces, estamos viviendo un cambio de época que nos está costando tanto a los maestros como a ustedes como alumnos, ¿sale? Bueno, entonces Google es un recurso de información, es el que se conoce como un motor de datos que te lleva a un sitio. Ya ven, cuando ustedes buscan en Google, lo que les aparece es lo que se conoce como un page ranking, ¿no? Una página rankeada y les pone las opciones, perdón, les pone las opciones según el criterio que tenga Google, ¿no? Algunos dicen que es por la página más visitada o porque cuando tú fraseas, el fraseo que tú haces es lo más apegado a esa información que te está dando. Entonces, ellos te dan la información, es como un criterio que ellos tienen, Google, o sea, lo que es ¿han oído hablar ustedes de lo que es em, la inteligencia artificial, el algoritmo, perdón? El algoritmo el algoritmo es el que eh, te va a dar la información, ¿no? Cuando tú vas a una librería, a una biblioteca, quien te da la información, quien te ayuda a buscar la información, pues es el librero, es el cuate que trabaja en el bibliotecólogo, ¿no? Entonces, eh, cambia mucho. Bueno, pero no solamente existen los motores de búsqueda, miren, también existe, se les llama bases de datos. Las bases de datos son recursos que almacenan información especializada en disciplinas científicas. Por ejemplo, esta empresa que se llama EBSCO es una empresa norteamericana que compra información y la vende. O sea, es un intermediario entre los que producen información, los investigadores, centros de investigación, a veces universidades, revistas y universidades. Casi siempre son universidades o escuelas preparatorias, pero cobran y al parecer lo que me dicen es que es muy caro. Es muy es muy cara la suscripción a este tipo de empresas. Y están otras como Redalic, que es una hemeroteca científica en línea, pero por ejemplo, el Redalic sí es gratuita, incluso déjenme decirles que Redalic es mexicana, es quien la administra, es la Universidad Autónoma de, del Estado de México. Espérenme, miren, les voy a enseñar eh, algo de Redalic. Espérenme, aquí lo tengo ya. Espérenme, un minuto. Espérenme, déjenme ver, porque aquí ya lo encontré. Miren, esto es una parte de una conferencia de la semana pasada de el director de Redalic, de este señor. Este es el director de Redalic. Estaba dando una conferencia en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Reconocidas, pero no se define como científica, sino se define como científica, no porque trabaje de ciencia, sino porque tiene esa característica, que es revisado cada artículo por 2 o por 3 pares
¿Sí se escucha? Pero más bien hablaré, y esto lo diré Chicas, ¿sí se escucha? Yolanda, ¿tú me estás viendo ahí? ¿Sí se escucha? por esta presentación que la rectora Liliana acaba de mencionar, esta característica legal de la educación superior, esta característica que también voy a mencionar del artículo 3º constitucional, Bien. que dice que todos los ciudadanos debemos es que ahí recibir los dice, beneficios de él habla sobre el acceso a la información, para ello sobre el tiene que acceso a estar la información académica. Y él menciona que es como muy complicado ahorita porque hay muchas empresas que estructuras se de dedican a difusión. eso. Entonces, una de las funciones de No puede Redalic hacer uso del principito, es usos comerciales, sí, vaya no hacer usos comerciales. Un asunto acá legal que tendríamos que discutir sobre el conocimiento. Y los derechos de autor pues se dividen en morales y patrimoniales. Y siempre nos dicen que los derechos de autor defienden nuestros intereses. Pero hace 30 años, cuando surgió la web con Tim Berners-Lee, después hace 20 surgió la Declaración de Budapest, las cosas de acceso abierto. Y hay múltiples adhesiones globales. Esto es acceso abierto. ¿Qué quiere decir acceso abierto? Y es un tema muy interesante, que todos tenemos el derecho al acceso a la información. ¿Sale? O sea, que la información que se produce específicamente de entes del Estado, como universidades, centros de investigación, CONACYT, debe de ser abierta, o sea, que tú, yo, todos podemos acceder a esa información porque es una información que nos va a dar algún tipo de conocimiento, ¿sale? Entonces, esto es Redalic. Redalic es ahorita nos metemos a Redalic para que la conozcan. Es una, les decía, del Estado de México, para que ustedes la ubiquen. Y si quieren, por ejemplo, fíjense, aquí Redalic es como, guardando las proporciones, como un Google, pero de temas especializados. Miren, ellos tienen 1579 revistas en línea, ajá, de 750 universidades o centros de investigación, 31 países. Esa conferencia la acaba de dar él, les digo, la semana pasada, y él acaba de decir que Redalic también vamos a encontrar textos en inglés en Redalic. Entonces, pues está muy, muy interesante. Y lo que haces aquí es buscar, por ejemplo, esto que estamos, esto que les estoy hablando, entra dentro de una teoría, una categoría de alfabetización informacional, ¿sale? Esto que estamos trabajando, el que les enseñe yo, por ejemplo, a utilizar este tipo de recursos, se llama alfabetización informacional, ¿sale? El que ustedes puedan conocer sitios, sepan entrar, sepan teclear el fraseo, a esto se llama fraseo, chicas, esto se le conoce como alfabetización informacional. Miren, todo lo que me está dando Redalic, ¿sale? Este puede ser interesante para repensar la alfabetización informacional en la universidad, ¿no? A ver, vamos a ponerle, a ver si hay algo, alguien ha hablado de esto de bachillerato. No, de bachillerato bueno, tendremos que dedicarle tiempo. Esa es otra cuestión, hay que dedicarle mucho, mucho tiempo, ¿no? Se les llama, es un término que también lo acabo de escuchar, se llama curaduría, que es selección. La curaduría no es otra cosa que es la selección, ¿sale? Entonces, miren, aquí tienen ustedes a Redalic. Puede ser que aquí lo encuentren, o puede ser que no lo encuentren, dependiendo de si el tema, qué tan específico esté, o qué tanta gente haya hablado de ella, ¿no? Ok, entonces ya tenemos entonces dos opciones. La opción de los motores,
esta selección de como especies bases de datos, y tenemos otra que es muy importante que la conozcan, que son los repositorios de información. Miren, estos repositorios de información, si se dan cuenta, estoy en un repositorio de información de la UAM. ¿Qué es lo que hacen? Miren, te dan libros, ¿no? Te dan libros. Me puse en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa. Y aquí viene inicio, viene colecciones. Miren, por ejemplo, yo me interesa saber los libros, ¿no? Aquí están los autores, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, me dan una serie de libros que ellos han, por ejemplo, miren, este que lo pueden utilizar para la siguiente semana. Para la siguiente semana van a hacer ustedes se le llama como una especie de protocolo o proyecto de investigación en donde pueden seleccionar otro tema diferente al que estamos viendo y, por ejemplo, este impacto del cambio climático. Entonces digo, ay, pues yo quiero hacer mi trabajo sobre el cambio climático en México. Entonces aquí me lo da y miren lo interesante, aquí me está dando el libro. ¿Ven? Acá arriba me está dando el libro. O sea, me lo está regalando, chicas. Miren, bueno, ni tanto regalando, porque ustedes pagan impuestos cuando pagan el IVA. Si trabajan, les descuentan pues en el ISR o a sus esposos, a sus papás. Entonces, esta es una manera de devolvernos pues lo que nosotros hacemos pagando nuestros impuestos. Miren, entonces aquí ya te está dando los libros, ¿no? Entonces, aquí pueden ustedes consultarlo. ¿Ustedes vieron que me pidiera mi tarjeta de crédito? No, o sea, no me pidió nada, ¿sale? Entonces, son repositorios, así los pueden buscar, repositorios de información. Por ejemplo, puede haber repositorios también, miren, de tesis, por ejemplo, les voy a enseñar otro. Este es un repositorio de la UNAM. Repositorio institucional de la UNAM permite integrar, publicar y consultar los contenidos académicos que genera resguardada la universidad. Yo lo que sé es que nada más es de la UNAM, artículos, tesis, libros. Por ejemplo, yo estudié aquí y yo me titulé aquí en licenciatura, porque la maestría la estudié en otro lado. Entonces, a ver, vamos a ver. Miren, aquí está mi tesis de licenciatura. ¿Ven? Del año 92. Y yo la puedo descargar. Entonces, fíjense, esta la hice con un procesador de palabras que se llama WordPerfect. Tuve la oportunidad de hacerlo en una computadora, nada que ver con estas computadoras que tenemos, pero miren, aquí está, ¿sale? Aquí está, esto me lo permite hacer el repositorio. Déjenme ver a dónde quedó esa. Aquí está, ¿no? Entonces, podemos buscar un tema también. Aquí está, cambio climático. ¿Ya vieron? Este es un artículo, este es otro artículo, más básicamente son artículos, cambio climático y efecto invernadero.
Y como ustedes lo vieron, son gratis, ¿no? Son gratis. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Si somos muy felices con Google, ¿no? O sea, Google pues en general nos deja satisfecho con la información. Es una manera de escalar o una manera de mejorar las búsquedas, de ampliar nuestro conocimiento sobre los recursos de información, ¿sale? Yo por eso sí les recomiendo que no solamente se centren en Google, sino, o en Google académico, que también esa es otra, ¿no? Tener un Google académico, yo creo que sí lo conocen ustedes, ¿no? Claro, es información confiable. ¿Qué es lo que hace Google? Pues Google te manda, ¿no? Así te avienta todos sus datos, ¿no? Así, pum, ahí, búscalo, ahí está, busca lo que quieres, ¿no? Y es mucha información. Aquí es ya información especializada, ¿sale? Acuérdense, ¿cuál sería la clave? Pues bueno, la clave para Redalic es en buscar redalic.org.mx, ¿no? Y ustedes van a entrar a un sistema de información, fíjense que es un sistema de información de revistas electrónicas, artículos electrónicos, académicos arbitrados. Como decía el señor ahorita que entramos ahí, bueno, el doctor, que pues son arbitrados porque gente revisa esos artículos y los aprueba y dice, estos pasan, ¿no? Estos pasan, porque, eh, porque se dio, ¿no? O sea, porque lo eligieron por dos cosas, ¿no? Espérenme, es que aquí en la Ciudad de México hace ratito hubo un microsismo. No sé si han oído hablar de los microsismos. También ese es un buen tema, ¿eh? Los microsismos son los que están generándose en la Ciudad de México. Yo estaba hace rato leyendo en la cama y sentí un jalón. Yo dije, ay, ¿a poco sí? Ahorita me está preguntando un amigo que si tembló, le dije que sí. Entonces, ahí está el Redalic. Y los repositorios. Ustedes pueden poner repositorio de la universidad, no sé, por ejemplo, de dónde son ustedes, de qué estado son. A ver si me quieren decir de qué estado son. Y la universidad en la que están ustedes seguro puede tener su repositorio, ¿no? A ver, díganme de qué estado son. Por ejemplo, si son de Nuevo León, seguro. Zacatecas, la Universidad Autónoma de Zacatecas debe de tener un repositorio. Yolanda, pues aquí la UNAM, ¿no? La UNAM, la UAM, como vimos. Ruth, pues tienes ahí a Redalic, ¿no? Redalic es del Estado de México. Entonces ahí, pero también tienen sus repositorios, ¿no? Karen, también, esa universidad debe tener sus repositorios y te debe de dar revistas, bueno, artículos y libros digitales. Y como les digo, pues gratis, ¿no? Entonces, ahora, bueno, la de San Luis Potosí también es muy buena, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, debe de haber eso, ¿no? Entonces, pues ustedes son las que deben de buscar. Ahora, ¿cuál es la clave de esto? Y aquí viene un poco el problema. La clave es tener tiempo. O sea, es un proceso en donde yo les decía, tenemos que seleccionar. Cuando a mí mi maestro me daba este libro para que yo lo leyera, pues yo sabía que era este libro, punto. En mi época no había esa competencia de que yo tenía que ser hábil para buscar información, ¿no? O sea, yo tenía que ser hábil para leerlo y comprenderlo, ajá, y poder hacer un reporte, un ensayo, un reporte de lectura o algo de este texto. Pero ahora, dados los tiempos que estamos viviendo, y por eso la alfabetización informacional, ustedes tienen que tener la habilidad de buscar información. De ahí que nosotros en la prepa pensemos que este es un tema importante. Chicas, me voy y en un minuto vuelvo a entrar con la misma liga, ¿sale? Las espero ahorita en la segunda parte de la clase. Chao.